Cuando vengan los problemas, las angustias de nuestras vidas, recordemos que tenemos un Dios muy grande, todopoderoso, que siempre nos dará la victoria. Vamos a orar. Padre Celestial, te bendigo, te glorifico, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te doy las gracias por darnos un día más de vida y también la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra para que a través de ella tú nos des el conocimiento necesario para cada día confiar más y más en ti y en medio de la angustia de lo que venga en nuestras vidas, poder cantar victoria. Te agradezco por esta nueva oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo número 1. Y vamos a leer desde el versículo 1. Job 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todos los que y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas de los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Igual que Job, tal vez no comprendamos todo lo que nos puede suceder. Podemos estar en problemas, en angustia, en desesperación, y no sabemos el por qué, la razón, qué está pasando, qué nos está pasando. Pero así como
conocemos al que lo entiende todo, le conocemos a nuestro Dios, y saber que nuestro Dios soberano lo tiene todo bajo su control puede ayudarnos a salir adelante con y en medio de las dificultades de la vida. Es que nosotros no entendemos un poquito la mente de nuestro buen Dios. Todas las cosas que nos ocurren, todas las cosas que nos pasan, es con un propósito para ir creciendo más. Muchas de las ocasiones del Señor traerá a nuestras vidas disciplina, y todo esto no porque a Él le encante castigar a sus hijos, sino que quiere probarnos, y al salir de la prueba salimos con más fuerza, con más fe, con más solicitud de agradar a Dios. ¿Hay problemas en la vida? Seguro que sí. Si usted comienza a preguntar a 10 personas quién no ha sufrido, ninguna de ellas va a levantar la mano y va a decir: yo hasta ahora no sé qué es el sufrimiento. Todos, de una u otra forma, de una u otra manera, hemos sufrido o estamos sufriendo. Pero en medio de todas estas cosas, si nosotros confiamos en el Señor siempre está dispuesto a darnos la victoria. Yo creo, cuando estamos leyendo esta parte de Job, que si nosotros nos ponemos a pensar todas las cosas que le ocurrió en un día, a nosotros, ¿qué se nos puede ocurrir? ¿Qué puede venir? ¿Será que nosotros somos más santos que Job y decir: ¿por qué me está pasando esto? No, al contrario, cada día tenemos que agradecerle al Señor porque tenemos la vida, tenemos respiración, tenemos el aire, podemos caminar, ir de un lado para el otro, tenemos fuerzas, fortaleza, y seguimos confiando en Dios. Dios nos da la victoria cada día. Qué lindo es, después de un día de trabajo, después de un día que tuvo mucho trajín, poder detenerse un momentito y adorar a Dios, bendecirle y decirle: gracias por la bendición que me has dado en este día. Porque el hecho de que estamos vivos y que estamos respirando ya es una bendición. Y si podemos comer, más bendición todavía. Y si podemos descansar, más bendición todavía. O sea, es importante que cada día nosotros aprendamos a ser agradecidos y confiar en Dios. Venga lo que venga, sabemos que Él tiene todas las cosas bajo su control. Para llegar a ese momento de entender claramente, recuerde, Dios tiene control de todo. Todo está en sus manos. Entonces, imagínese, Él nos conoce. Él sabe quién es usted, quién soy yo. Él nos conoce desde el vientre de nuestras mamás. Y Él sabe cada de los problemas que nosotros nos enfrentamos, y Él nos da la solución, nos da la salida. Y tenemos que aprender cada día a pedir la intervención de su Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y poder entender qué es lo que está sucediendo, y pedirle que nos guíe y nos dirija para siempre nos dar la victoria. De hecho, Dios siempre quiere darnos la victoria. Y somos, como dice la palabra de Dios, un pueblo victorioso. El apóstol Pablo decía en Romanos 8: ¿quién me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, pestilencia, desnudez, lo que sea, nada me podrá separar del amor de Dios. Una confianza plena y absoluta en el Señor. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Venga lo que venga, poder adorar a Dios, bendecirle, como en el caso de Job. Él no se lamentó, él no empezó a preguntar: ¿por qué me pasa esto? Simple y llanamente adoró al Señor, le bendijo y dijo esto: Jehová Dios quitó, Jehová sea el nombre de Jehová bendito. O sea, nosotros que tenemos que hacer, adorar a Dios. Y desde que comenzamos a adorar a Dios, de ahí empezamos ya a ser victoriosos. Debemos ya entender que ahí comienza la victoria. Y va a llegar un tiempo, hermanitos, va a llegar un tiempo, hermanitas, que todo lo que estamos pasando, cualquier situación conflictiva y difícil, va a pasar. Lo que sí necesitamos pedirle a Dios que nos dé paciencia, entendimiento. A su momento todo va a pasar. En la vida nada es eterno, y tarde o temprano va a pasar. No sé cómo, así como vino la dificultad, así se va a ir. En medio de las circunstancias conflictivas difíciles, tenemos que aprender a confiar en el Señor, y así se irá, los problemas irán. Y cuando uno se dé cuenta, va a decir: ¿y dónde está el problema? ¿Y dónde está la angustia? ¿Dónde está la desesperación que yo estaba viviendo? Ya pasó, ya desapareció. Haga cuenta cuando está lloviendo y la gente está buscando dónde escampar, dónde esconderse de la lluvia, y menos pensado, escampa. Así es.
Así son los problemas, las circunstancias conflictivas van a pasar. En medio de todo esto tenemos que confiar en el Señor y pedirle que Él nos perdone, porque el perdón, dice la palabra, que nos da restauración. Vayamos al libro de los Salmos, capítulo número 32. Salmo 32. Y leamos del versículo 1 hasta el 11. Salmo 32 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo el santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Tenemos que pedirle que Dios nos perdone, que quizás comenzamos a hablar más de la cuenta, quizás estamos diciendo Dios que es poderoso y no me ha sanado. No, al contrario, aprendamos a adorar en medio de todas estas cosas y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirige. Y repito, Dios nos dará siempre la victoria. En medio del conflicto, en medio de lo que sea, en medio de la necesidad, Dios nos dará la solución, Dios nos dará la victoria. Hay que esperar confiadamente en el Señor. Yo mismo, hermanos, tengo que pedirle a Dios que me ayude a confiar más y más en Él y esperar en Él. A su momento Él hará todo. Y hay muchas ocasiones que uno se pone a pensar y dice: ¿será que este es el último día de mi vida? Y estamos cerrados. ¿Cómo nosotros poder hacernos esa pregunta? Dios tiene todo en control. Hay gente que vive 80 años, 90 años, 100 años, y ahí están. Y nosotros decirle: Señor, gracias, porque sé que tengo confianza y esperanza. Tú vas a hacer de mí lo que tú quieras. Y claramente lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y pedirle que nos alegres tanto el saber que somos perdonados todos nuestros pecados, que Cristo Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y que no debemos absolutamente nada. Eso nos debe dar mucho consuelo y saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Así es que gocémonos, disfrutemos del día, la tarde, la noche que Dios nos da, porque no sabemos qué vendrá el día de mañana. Simple y llanamente tenemos que aprender estas buenas lecciones que tomamos de la palabra del Señor y decirle gracias, porque sé que tú me vas a restaurar y sé que tú vas a hacer cosas maravillosas para la gloria y honra tuya. Porque, hermano, en medio de lo que sea, en medio de la angustia, de la desesperación, siempre debemos estar gozosos. Que el gozo no se acabe. Que habrá luchas, problemas, circunstancias difíciles. Amén. Pero que el gozo no termine, que el gozo no se acabe. Que aprendamos a estar gozosos. Tarde o temprano uno se va a acordar de todas las cosas que ha pasado y va a traer gozo en nuestros corazones. Vayamos al libro de Habacuc, capítulo número 3. Habacuc, capítulo número 3. Y leamos del versículo número 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza,
el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Cada día aprender a regocijarnos en el Señor. Venga lo que venga, sea lo que sea. ¿Usted cree, querido hermano, que nuestro Dios le va a dejar sin comer en este día? Siempre Dios nos dará lo que necesitamos. Siempre habrá comida. Y a veces nosotros comemos que ni siquiera pensamos que íbamos a comer tal cosa y nos sorprenden con platos sabrosos, deliciosos. ¿Y cómo no adorarle al Señor por todos los días? Porque podemos deleitarnos en la comida, podemos deleitarnos en el aire, podemos deleitarnos en todas las cosas que nosotros hemos aprendido a vivir. Y saber que nuestro Dios tiene todo en control y que inclusive Él dice, no te preocupes por el día de mañana, porque cada día trae su propio mal. Y agradecerle al Señor y estar con regocijo en medio de la angustia. ¿Qué es lo que podamos decir tomando las palabras de Habacuc? Como dice, volviendo a leer el 18, ¿no? Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque simplemente dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa que nos falte algo, no importa, de una u otra forma se resuelve el problema. Inclusive yo me he dado cuenta que vivimos aquí en un país de aquí, país de Norteamérica, Estados Unidos de América, que es un país súper bendecido. Cuando uno sí, me acuerdo, alguien estaba debiendo cierta cantidad de dinero, debía creo como $100,000. El que le cobraba le decía, yo quiero ese dinero ahora. Y le hizo una demanda y fueron a corte. Cuando llegó el momento, el juez le preguntó, no queremos nosotros ser una carga para ti. Entonces, tú estás debiendo estos 100,000, ¿reconoces que tú estás debiendo 100,000? Dijo, sí, reconozco eso, pero no tengo de dónde pagarlo. Entonces le dijo, mira, lo que vamos a hacer es una cosa. ¿Cuánto tú vas a poder pagar? Y dijo, yo la verdad, me queda solamente $40 por mes libres para poder pagar. Y dijo, está bien, de aquí en adelante vas a pagar $40 hasta que pagues toda esa cantidad completa. Y por favor, ya no te endeudes más. Imagínese, cuánto tiempo, cuántos años iba a demorar para pagar eso? Esa es la bendición que nosotros tenemos. ¿Cómo no gozarnos en el Señor? Podrá haber angustias, dificultades, necesidades, pero siempre el Señor nos va a dar lo que necesitamos. De eso sí yo estoy completamente seguro y satisfecho. Y cada día tengo también que seguir aprendiendo a adorarle y bendecirle al Señor y no renegar de lo que hay. Al contrario, agradecerle porque puedo comer, puedo disfrutar de lo que se ha preparado. Y le doy las gracias al Señor que hubo unas manos que lo hicieron. Y ahí tenemos que aprender a gozarnos, hermano, porque Dios nos da triunfo en medio del conflicto. Porque también, hermano, recuerde que uno cuando cree en el Señor y vive la fe cristiana, lo vive intensamente por fe. Y entonces la fe trae consuelo, trae esperanza, porque confiamos en un Dios maravilloso, en un Dios todopoderoso. Es lo que Saulo de Tarso y Pablo, llamado Saulo de Tarso Pablo, el apóstol Pablo, él era conocido en todo lado porque llevaba la palabra del Señor, y porque llevaba la palabra del Señor muchas de las ocasiones fue golpeado, fue llevado preso. Y justamente en una ocasión en una ciudad de Filipos le azotaron y le metieron a lo último de la cárcel. Y él ahí estaba, en vez de estar doliéndose de su angustia, de su dolor, junto a su compañero Silas, empezaron a alabar a Dios. Porque, hermano, cuando uno confía en el Señor, tiene fe en Dios, lo que esa fe produce es alabanza a nuestro Señor. Vayamos al libro de Hechos, capítulo número 16. Hechos, capítulo número 16. Y leamos el versículo número 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados,
rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Qué tremenda fe la del apóstol Pablo. Imagínese, ¿qué haría usted si nos golpearan por causa de la fe? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos? Tendríamos la misma capacidad de aguantar, de soportar todo lo que venga, siempre confiando en el Señor. Y Saulo sabía si de todas cosas Dios le salvó y cómo de estas también el Señor no le iba a salvar. Y recuerde que en la vida de cada uno siempre hay un propósito. Y el propósito que Dios tenía con la vida de Saulo y de Silas al enviarles a la cárcel fue que el carcelero reciba la salvación y que él y su casa sean salvos para la gloria y honra de Dios. Todo tiene un propósito lógico. Le costó los golpes a Saulo y a Silas, seguro que sí le ha de haber dolido. Pero ellos, en medio de todo, empezaron a alabar al Señor, como que la adoración, la alabanza trajo calma a su angustia, a su dolor. Debemos nosotros también aprender a cantarle al Señor en medio de las dificultades de la vida, adorarle, bendecirle y decirle: Señor, solamente tú sabes del problema, la angustia que estoy atravesando y sé que tú tienes el poder para sacarlo. Así es que te adoraré, te alabaré y bendeciré y desde ya te agradeceré por todo lo que tú haces y vas a hacer. Entonces cada día tenemos que aprender, hermano, porque la palabra de Dios justamente nos da eso, aprendizaje para confiar más en Él, sabiendo que somos ya vencedores y tenemos triunfos en medio del conflicto. Recuerde que Dios siempre nos entiende. Y a veces la suficiencia de la gracia de Dios es más que eso, suficiente para seguir adelante. Hablando del apóstol Pablo, siempre en 2 de Corintios, capítulo número 12, leamos que el apóstol Saulo o el apóstol Pablo tenía un problema en su carne. ¿Y qué dice? Versículo número 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un varón en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye en mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, pues fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces
he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame a mantenerme bajo tu gracia. Tú me das las fuerzas, la fortaleza para seguir. Ayúdame siempre a darte toda la gloria de Dios, como decía el apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios actúa sobre él de sí. Nosotros tenemos que aprender todas estas cosas para pasar siempre en victoria. Dios nos quiere dar porque Dios nos entiende. El único que nos entiende y nos comprende es nuestro Dios. En el libro de Hebreos, capítulo número 4, versículo número 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El 5.3 dice: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Saber que Dios nos entiende, Él pasó todo, Él nos conoce, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso es que debemos entender que en Dios siempre tenemos la ayuda de Él. Dios siempre está dispuesto a darnos su ayuda de una manera permanente. En el libro de Hebreos capítulo número 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude? Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Le vuelvo a leer. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hay una ayuda permanente de parte del Señor. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es honrar su nombre, creyéndole y a su momento. El sufrimiento o la angustia, la desesperación o la necesidad que esté pasando, a su momento se convierta en un poderoso testimonio para alentar y alimentar la fe de muchas personas que le estarán oyendo. Deje a un lado los lamentos, deje a un lado las tristezas, las angustias y declárese en victoria para la gloria del Señor. Lo que sea que venga a nuestras vidas, aprendamos a darle toda la gloria que a Dios se le debe dar. Nosotros siempre debemos aprender todo lo que nos dice la palabra, porque así todo nos va a ir bien. Y al saber, hermano, que, como decía el apóstol Pablo, para mí la muerte es ganancia. Todo esto, hermano, imagínese estar en ese lugar donde no hay ruido, donde no hay pecado, donde no hay angustia, donde no hay dolor, donde ya no hay desesperación, y estar así en una completa paz. ¿Quién no quiere eso? Así es que debemos siempre agradecer al Señor. Cuando vienen las pruebas, podemos decir, ¿qué podemos hacer para vencerlas? Lo primero, tenemos que confiar en el cuidado de Dios. El Dios que creó este mundo está consciente de lo que nos está sucediendo. Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Otra cosa que tenemos que hacer es acudir a Dios. Se puede encontrar en la palabra del Señor la fortaleza para enfrentarnos el desafío cada día. Vayamos a la palabra del Señor. Mire, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, eso nos da aliento, nos da ánimo, porque otras personas pasaron lo que nosotros estamos pasando. Recuerde que muchos de los salmos revelan la fortaleza que David recibía de Dios cuando se enfrentaba a las dificultades en su vida. Estudiemos los salmos y permitamos que nos proporcione la parte del Señor que corresponde y nos dé la misma fortaleza. Quizás o tal vez no seamos librados de todas las dificultades, pero podemos ser más resistentes a través de ellas y podemos ir creciendo y poder decirle, Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi creador y siempre confío en ti. Y recuerde algo muy especial, Dios ya nos ha dado la victoria. Así es que mantengamos
la victoria y sigamos confiando en Dios y Dios seguirá obrando porque nuestro Dios, como nos dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradezco por tu palabra y te pido, Señor, como siempre, que bendigas la vida de tus hijos, de tus hijas. Mira, Señor, si alguno de ellos está atravesando algún conflicto, algún problema, tiene alguna necesidad y no sabe qué hacer, te pido que tú, Señor, te reveles y les des la solución que necesita, que ella está buscando, y que, Señor, tu nombre siempre sea glorificado. Desde ya te agradezco porque al entender tu palabra y nos das claramente ese mensaje, que podemos confiar en ti, que tú siempre nos darás la victoria. Recibe toda la gloria que te corresponde, toda la honra y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, por favor escríbalo, le contestaré. Deme un dedito arriba, deme un me gusta y sobre todas las cosas comparta. Va a ser de mucha bendición para todo aquel que oye este video y que mira todas estas imágenes. Y recuerde que tenemos que ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén.